Gracias a Dios. Siempre tenemos que recordar acerca de lo que Dios hace en nuestras vidas, y tiene que ver con esas promesas donde Él ha dicho que Él es fuente de la vida eterna y sabe venir y experimentar comunión como pueblo suyo. Pueden tomar asiento. Venir y experimentar comunión como pueblo suyo es algo que Dios nos da de su gracia para poder continuar adelante y experimentar así guía y cuidado de parte de Él. Entonces Dios es quien siempre hace cada una de esas cosas. Una de las razones que hoy nos trae justamente es porque habitualmente los domingos es un espacio que ocupamos para poder venir y adorar juntos. Entonces, una pregunta que surge en medio de esto, bueno, ¿y cómo le digo a Dios que lo amo? ¿Sabe? Hay muchas formas de cómo tradicionalmente la gente piensa expresar acerca de su amor a Dios. Hay de verdad más de una manera. Sin embargo, una de esas formas tiene que ver justamente con poder poner en práctica lo que Dios ha dicho acerca de cómo es que nosotros hacemos las cosas. Y eso nos lleva a poder reconocer que en medio de nuestra vida Dios ha dado instrucciones importantes. Una de esas está justamente en este texto de Levítico capítulo 23 que acabamos de leer. El versículo 3 dice así: 6 días trabajarás, mas el séptimo día de reposo será. Santa convocación. Entonces Dios es el que ha marcado algunos de los ritmos de cómo hacemos las cosas. Dios es tan importante este concepto de tener un día de reposo, un día libre, un día para servir, para adorar. Es tan importante que lo colocó justo en la lista de lo que llamamos los 10 mandamientos. ¿Usted conoce esa lista de los 10 mandamientos? ¿Sí? ¿Alguna vez ha escuchado esa idea? ¿Sabes? Es tan importante que Dios colocó este tema justamente en el número 4. Entonces es tan importante de verdad que no podemos pasarlo por alto, ¿sabes? Es más, después viene no matarás, no hurtarás, todo ese tipo de ordenanzas que normalmente consideramos muy importantes, no solamente para nuestra vida, sino para el desarrollo de nuestra sociedad, de toda la cultura. Dios lo hizo tan importante que efectivamente lo coloca antes que ello. De verdad, este tema es muy, muy importante. Ahora, para los judíos, su día de reposo era el Shabbat. Era una fiesta que para ellos era reconocida, simplemente. De hecho, en su Biblia, generalmente cuando leemos el Antiguo Testamento, a veces uno pone, si usted pone atención, hay una pequeña notita que dice, esto equivale a sábado. ¿Sabe? No es exactamente así. Es una notita que los editores de la edición Reina Valera pusieron, pero normalmente el término exacto es Shabbat y no es igual, no es idéntico que el sábado, porque Shabbat empieza el día viernes por la tarde y termina el sábado al caer el sol. Pero los cristianos celebran algo distinto, por una razón, porque los cristianos, al estar en Cristo Jesús, el día de reposo, el día de la celebración cristiana, no es el sábado, sino el domingo. Por una razón, los cristianos celebran que Jesucristo ha resucitado. Entonces, la resurrección de Cristo Jesús, esa es la razón por la cual nos reunimos el domingo. Seguro que hay 20 historias diferentes acerca de ello, pero tenemos que ir simplemente a la forma de cómo las iglesias en el Nuevo Testamento lo empiezan a hacer, y reconocemos que justamente el domingo, dice, muy temprano por la mañana. Para algunos, los primeros cristianos incluso celebraban su culto el día domingo, pero prácticamente al amanecer, muy temprano de mañana. ¿Por qué? Porque ese es el momento en el que ellos se enteran de la gran noticia, y la gran noticia justamente es que Cristo ha resucitado. Y la experiencia del Cristo resucitado es lo que viene a vitalizar, fortalecer la vida de las iglesias. Y no solamente la vida de la iglesia, sino la vida de cada uno de los creyentes. Dios nos ha resucitado, y cuando Cristo resucita nos trae libertad, salvación, etcétera. Todo lo demás justamente se deriva de que Cristo ha resucitado. Por esa es la razón que nosotros nos reunimos justamente para adorar el día domingo. Entonces, si seguimos adelante en esa misma idea, podemos ubicar lo siguiente. Fuimos llamados justamente para poder experimentar salvación, para poder experimentar de la guía de Él. Ahora, este es algo que la Biblia llama el día de reposo. Entonces, para este día de reposo, nosotros tenemos que considerar esto.
normalmente pasa esto. A veces llegamos a tomar el día domingo como ese espacio para poder hacer todo lo que no pudimos desarrollar a lo largo de la semana, para ponernos a cuentas con el quehacer de la casa que no pudimos cumplir, para poder entonces desarrollar las labores domésticas que quizás no pudimos hacerlo. Pero ese no es la razón del día domingo, el día del Señor. Déjame hacer la traducción mejor de forma inmediata, porque cuando hablamos del día domingo, es una expresión muy antigua que estaba originalmente en latín. Domingo viene de la palabra domino, y que para los cristianos simplemente, cuando usted lo va a leer en el Nuevo Testamento, dice es el día del Señor. Entonces el domingo es eso, es el día del Señor, es el día que los cristianos utilizamos para adorar, para buscar comunión con Él. Entonces ese es un espacio privilegiado. Dios desea que cada uno de nosotros de verdad tome tiempo, nos reunamos con el resto de su iglesia y ahí juntos podamos alabarlo. Quiero que vea este versículo, porque así también lo dice. Jesús dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Entonces la razón misma del día domingo tiene que ver con venir y buscar comunión con Dios. Esa es la razón por la cual nosotros nos reunimos los domingos. Ahora, no solamente es reunirnos los domingos, sino que además adorar a Dios es algo que es único. ¿Sabe? Hay cosas que tú puedes adorar a Dios cuando estás allí en privado. Tú puedes tomar un tiempo a solas, abrir tu Biblia y entonces empezar a buscar ahí un espacio de comunión con Dios. Pero cuando lo hacemos juntos es una experiencia totalmente diferente, porque nuestra fe es reafirmada, nuestra esperanza es reforzada y nuestro amor también por Cristo, por Dios, es renovado. ¿Por qué ocurre eso? Porque lo haces no en la forma individual, sino que incluso la presencia de tus hermanos en Cristo también nos motiva para poder ayudarnos. Cantamos juntos, no es lo mismo que tú cantes solo, que puede ser una experiencia muy importante, pero no es lo mismo cuando el mismo canto lo haces en comunión con todos los demás. Es más, si podemos decirlo así, nos vemos incluso forzados, déjame de usar esa palabra forzados en el buen sentido, nos vemos forzados a cantar a tiempo todos los que hoy estamos aquí reunidos. En el momento en que cantamos un canto congregacional, nos forzamos y nos vamos haciendo uno, porque no puedo cantar a una voz yo y el otro a la velocidad que quiera, sino que todos nos hacemos una sola voz, y en ese sentido aprendemos a ir alabando a Dios y desarrollar las actividades juntas. Entonces, este es un momento específico de cómo Dios nos lleva. Entonces, la Biblia nos da una razón importantísima en la epístola a los Hebreos. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que cada uno de nosotros vamos a buscar de qué formas Dios va a desarrollar y actuar en medio de cada uno de nosotros. ¿Sabes? Si Dios ha decidido bendecirnos en ese espacio donde nos reunimos y trabajamos juntos, ese es un espacio donde Dios nos bendice. Ahora, Dios nos bendice, y no solamente eso, sino que Dios nos ha dado diversas pautas, 4 por lo menos de ellas, que son las que vamos a considerar ahora justo. Y tenemos que ver esas 4 formas de cómo Dios lo hace. La primera de ellas, para poder venir y adorar juntos y de verdad mostrar el amor a Dios, la primera cosa que tenemos que hacer es estar preparados nosotros mismos, preparado nuestro corazón. Sabes, la adoración empieza mucho antes de que tú vengas al culto. La adoración no empieza con el primer canto. La adoración empieza antes. La adoración empieza cuando tú vienes con un corazón dispuesto para poder aprender, para servir, para adorar. La adoración empieza antes. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento, Dios empieza a dar instrucciones a su pueblo acerca de cómo deben de prepararse para la adoración. Los sacerdotes, los levitas. Y entonces Dios da instrucciones y dice, prepárense porque Dios va a estar en medio de ustedes. Cuando eso ocurre, cuando Dios va a estar en medio de ustedes, ¿sabes? Ni siquiera se prepararon con 4 horas de anticipación. 3 días antes. 3 días antes ellos estaban preparándose ya para poder venir y adorar. Cuando lees en el libro de los Salmos las formas de cómo van ellos a prepararse para la adoración,
vas a encontrar siempre manifestaciones de gozo, de regocijo, justamente porque van al encuentro con el Señor, van a su casa, y esa es una fiesta para los creyentes. Entonces, cuando nuestro corazón tiene que estar preparado para ello, porque venimos al encuentro con Dios. ¿Sabe? Lo manifestamos de muchas formas distintas. Déjame mencionar algo. De forma tradicional en las iglesias, hasta en nuestra forma de vestir, manifestamos cómo estamos dispuestos a venir al encuentro con Dios. Yo sé que para muchos de nosotros a lo mejor venirme en chancletas de baño a lo mejor sería muy cómodo porque es que hace calor y todo lo demás. Oye, pero vas al encuentro con Dios. Vengo a adorar. No estoy en la ropa que utilizaría para estar tirado en mi cama descansando. Vengo a adorar. Déjeme, le cuento una anécdota. Hace muchos años atrás estaba trabajando como secretario de la iglesia, y me acuerdo la primera vez que recibí una invitación así formal, bien interesante. Me dicen: está usted invitado para estar en Los Pinos, tiene usted una entrevista con el presidente. Ese día hasta me bañé, de verdad. Y estaba preocupado, ¿y qué traje me pongo? ¿Cómo voy a ir vestido? Y estoy hablando simplemente de una entrevista con el presidente de mi país. Si yo vengo a un encuentro con Dios, yo le diría, hasta mi forma de vestir debe de denotar que vengo a un encuentro con Dios. Entonces, todo eso es importantísimo, porque desde ahí empiezo a hacer las cosas. No se trata simplemente de cantar, sino incluso, ¿sabe? Cantar es algo vocal, es algo mecánico que hacemos. Cualquier persona nos podría decir en qué consiste cantar. Hay un aparato que finalmente utilizamos y te dicen cómo hacerlo. Pero una cosa es cantar y otra cosa es alabar. Y nosotros no nos reunimos a cantar, nos reunimos a alabar a Dios. Cantar es un acto mecánico, alabar sale del corazón. Hay una diferencia, ¿cierto? Quiero que vea estas dos comparaciones. Quiero que vea cómo hombres son preparados. El primero de ellos, Esdras, porque Esdras preparó su corazón, ¿sabe? Y uno puede seguir lo que está haciendo ahí Esdras. Preparó su corazón para venir y aprender. Incluso, déjame ponerlo así, ¿quieres que un sermón sea de bendición para tu vida? Lo primero que tienes que hacer es tú mismo venir dispuesto a aprender. Si tú no estás dispuesto a que Dios te enseñe, no vas a aprender, vas a salir contrariado. Si tú no vienes a adorar, todas las cosas que están en tu alrededor te van a molestar. Te va a molestar que el aire no está a la temperatura que tú lo hubieras deseado, que las sillas no son tan cómodas como hubieses querido. Todo te va a molestar. Cuando vienes a adorar, tú vas a estar concentrado en Dios y en lo que Dios va a hacer en medio de ti. Entonces Esdras preparó su corazón para ello. En contraste, Roboam hizo lo malo, no se preparó. Es más, la verdad es que la Biblia considera justamente un pecado, justamente lo que ocurrió con Abraham, porque no preparó su corazón, no dispuso su corazón para venir y adorar a Dios. ¿Por qué? Porque la adoración no es un acto mecánico. La adoración tiene que ver algo donde en primer lugar me pongo en sintonía con Dios, ¿sí? Me pongo en sintonía con Dios, y cuando yo estoy en sintonía con Dios, entonces Dios bendice. Ahora vamos a nuestro siguiente punto. La otra forma de cómo nosotros hacemos esto y de cómo vamos a mostrar que amamos a Dios es cuando cada uno de nosotros, como parte de una comunidad, oramos juntos. Ahora, al orar juntos, cada uno de nosotros lo que hacemos es esto. Orar por los unos por los otros es más íntimo, de verdad, es algo mucho más íntimo. Cuando tú estás adorando en espíritu y en verdad, es mucho más íntimo que darle un abrazo a una persona. ¿Sabes? Tú puedes darle un abrazo a una persona y 30 segundos después, ya se fue, sale, adiós. Cuando oras, no es nada más un acto físico como un abrazo. Cuando oras, pones tu espíritu, tu vida
está en ese momento ligada a la otra persona con la que tú estás orando. Entonces es algo distinto. Quizás incluso tengas la oportunidad de estar muy cerca de ellos. A veces, si hay la suficiente intimidad, a lo mejor dirías, ¿sabes qué? A ver, déjame tomar tu mano y vamos a orar juntos. Y eso podemos hacerlo, ¿es cierto? Esa es una forma muy, muy íntima de cómo nos relacionamos. Eso además nos lleva justamente a eso. Eso nos acerca más que un abrazo, porque es de verdad un acto enorme de intimidad. La oración juntos, ¿sabe? Ahora quiero que veamos justamente cómo es que la iglesia primitiva lo hacía. La iglesia primitiva tenía muchísima fuerza y unidad como tal, justamente porque era lo que ellos hacían. Vea este texto en el libro de los Hechos. Estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unido y siempre oraban juntos. Esa parte es importante. Vea, la fortaleza de la iglesia está justamente cuando su iglesia, la iglesia de Jesucristo, empieza a orar juntos, y juntos son llevados en un mismo propósito, por una razón, porque el Espíritu de Dios solamente es uno, y cuando toda la iglesia ora juntos, el Espíritu de Dios solamente los puede llevar a todos a un solo lugar. No hay más espíritus, solamente hay un Dios y Padre, un Señor que es sobre todos. Solamente Dios es uno, y si el Espíritu de Dios está actuando en medio de todos nosotros, cuando oramos, el Espíritu de Dios, no importa de dónde vengamos, no importa cuál sea nuestra cultura, no importa realmente nuestras experiencias, algunos sabrán más, otros sabrán menos, cuando el Espíritu de Dios actúa y todos estamos en el Espíritu, en una sola oración, no importa de dónde vengamos, Dios nos lleva en una sola dirección, porque al final de cuentas solamente Dios es uno. Entonces, cuando nos unimos en la oración, eso se vuelve muy importante. Pero aquí se trata de mucho más que orar. Hay algo más que el acto de orar juntos, incluso tiene que ver con algo más, el enfoque que tenemos. Quiero que vea justamente el siguiente texto, porque en muchas ocasiones de pronto nuestras oraciones de iglesia se convierten en un pliego petitorio, ¿no? Dios, por favor, te encargo a mi perrito que está enfermo, te encargo a mi auto que también se me descompuso. ¿Sabe? De pronto queremos que Dios nos resuelva todo un montón de cosas, y no es que no estemos considerando acerca de las oraciones. Dios tiene mucho cuidado de verdad de cada uno de nosotros, pero muchas de nuestras oraciones no están suficientemente enfocadas acerca de cuál es el propósito por el cual Dios incluso nos enseñó a orar. Este texto es fabuloso porque dice: mas vosotros primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Y sabe, justamente la enseñanza de Jesús, de pronto ve que sus propios discípulos están muy enfocados ahí. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? Híjole, y si sigo a Jesús, ¿me va a alcanzar? Y la despensa. Y empieza a haber 20,000 preocupaciones. ¿Sabes? Muchísimas preocupaciones. Hay una pirámide de Maslow que generalmente se habla del desarrollo social y del desarrollo humano, y en la parte más baja están las necesidades físicas: comida, alimento, vestido. Y eso es lo que está en la parte más baja de estas cosas. Parte del desarrollo social está ahí, hasta la parte más baja. El desarrollo humano, en esa pirámide se establece justamente una serie de valores, las cosas que son más importantes, y en la parte más baja está justamente el alimento y el vestido. ¿Sabe? Dios tiene mucho más para ti que pensar en qué comer y en qué vestir. Eso es pensar justamente en lo más bajo. Y Jesús dice: a ver, ubíquense, piensen en las cosas de arriba, piensen en las cosas de arriba, porque cuando tú piensas en lo de arriba, lo de abajo ya está incluido. Ubícate, piensa en las cosas de arriba, piensa en lo que Dios quiere para ti, no en lo que tú quieres. Tú quieres un auto nuevo, Dios quiere algo más grande que es un auto nuevo. Hay cosas más importantes que un auto nuevo. Piensa en lo que está arriba, piensa en la comunión con Dios, piensa en la espiritualidad, piensa en el reino de Dios. Cuando tú estás enfocado en el reino de Dios, lo de abajo está incluido. No te preocupes de lo de abajo. Si nada más estás pensando en lo de abajo, ni eso vas a obtener. No pienses en lo de abajo. Es una cuestión de enfoque. Señor, sáname.
¿por qué mejor no le preguntas, Dios, ¿cómo vas a glorificarte a través de mi enfermedad? Porque Dios puede hacer algo más importante que eso. Le cuento una historia de esas de Jesús. Jesús tenía un amigo entrañable, muy, muy, muy amigo de ellos. Era un amigo de verdad, de esos que amas con todo el corazón. Ese amigo se llamaba Lázaro y tenía 2 hermanas, Marta y María. De pronto Jesús está por allá ministrando, lejos del lugar donde vivía Lázaro, y se enferma Lázaro y está de verdad bien grave, y las hermanas preocupadas agarran y dicen, oye, vamos a mandar a Jesús, sabemos que Jesús sana, sabemos que Jesús puede obrar milagros, vamos a llamar a Jesús, vamos a traerlo, y mandan a traerlo diciéndole, y preocupadas de verdad, con sinceridad, tu amigo Lázaro está enfermo, ven y atiéndelo, sánalo. Seguramente ustedes y yo haríamos exactamente lo mismo. Decirle, Señor Jesús, ven y sánalo. ¿Cuántos no quisiéramos que en el momento de que un pariente está enfermo, Señor, aquí está, lo pongo en tus manos y que para mañana ya esté sanito? Nosotros haríamos eso seguramente, ¿sabe? Jesús estaba por allá ministrando, siguió y recibió las noticias y dijo, sí, pero un poco más tarde. Finalmente Jesús vuelve. Y cuando vuelve, el escenario usted lo conoce, tal vez lo ha leído en la Biblia. Llega y lo que descubre es, hay un velorio. Su amigo ya había muerto. Marta llega y le dice, créame que no tan amable, un poco en una actitud de reclamo, si hubieses venido a tiempo, no se hubiera muerto. Si hubieras llegado ayer, ahorita ya se murió, ¿ya para qué vienes? Dios tenía planes importantes. No se trataba de la salud de Lázaro, se trataba de cómo Dios iba a ser glorificado en la vida de Lázaro. Y cómo habría de ser bendición. Aquel hombre fue revivido, no resucitó, pero sí revivió. La resurrección es algo que tiene que ver solamente con un acto de Cristo y que Dios nos hará presentes a todos los que hoy hemos creído y confiamos en el Señor. Pero Lázaro, ven, sal, y simplemente con el acto de la palabra de Dios, aquel hombre regresó a la vida. Lo importante era que Dios sea glorificado, y Jesús incluso tiene que explicárselos una vez más. Esto ocurrió y tenía que ocurrir, por favor entiéndelo, para que la gloria de Dios se manifestara. Así es que cuando oramos nosotros tenemos que enfocarnos en que el reino de Dios sea manifestado, en que la gloria de Dios, la forma en como Dios quiera hacerlo y como Dios quiera glorificarse en tu vida. Sin duda, cuando te pones en sus manos, Dios va a traer mucho más bendición de lo que tú a veces esperando. Entonces, no te enfoques en lo de abajo, no estés pensando en la comida, vestida, por favor, eso no es lo importante. Ubícate en las cosas de arriba, porque cuando estás ubicado en las cosas de arriba, Dios va a traer todo lo demás como bendición. Veamos el por qué, cómo es que la iglesia primitiva lo hizo. Fíjense, estaba pasando un momento bien complicado la iglesia primitiva. Hechos capítulo 4, dos de sus grandes predicadores, las columnas de la iglesia en ese momento, Pedro y Juan, eran 2 hombres que estaban ahí trabajando. Estaban en una iglesia incipiente, pero es una iglesia que está creciendo y empieza a causar mucho revuelo, y empieza a crecer la iglesia. ¿Y qué ocurre en ese momento? Algo sencillo, ¿sabe? Empieza a causar problemas y resulta que llega la policía allá del Sanedrín, lo detienen, y Pedro y Juan están en la cárcel y le dan una reprimenda y todo lo demás. Entonces la iglesia ora. Me llama muchísimo la atención la forma en cómo esta iglesia ora. No hicieron una oración diciendo, Señor, que le caiga un rayo a esos impíos. No hicieron eso. Ni siquiera oraron porque sus pastores, Pedro y Juan, fueran liberados de la cárcel.
¿Ya leyó lo que dice la oración? Ahora, Señor, escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros, que somos tus siervos, a anunciar tu mensaje con valentía. Es el mismo mensaje que los metió a sus pastores en la cárcel. Y lo que ellos están diciendo es: ayúdanos a que nosotros hagamos lo mismo. ¿Es que querían estar en la cárcel? No. Pero sí querían que el reino de Dios siguiera creciendo. ¿Sabe? Es una cuestión de enfoque. Cuando tú estás pensando en que Dios siga creciendo, cuando como iglesia pensamos en que Dios, danos fuerzas, danos la capacidad para que haya más gente que conozca de tu palabra, cuando hacemos eso, Dios te va a dar todo eso y Dios va a bendecir. Cuando pensamos y oramos de forma egoísta: Señor, que tengamos para el aire un aire nuevo, que tengamos para que le pongamos alfombrita porque este piso ya está muy feito. ¿Sabes? Dios tiene cosas más importantes que cambiemos alfombra. Porque el objetivo de Dios no es que cambiemos de alfombra. El objetivo de Dios es que proclamemos su palabra. Porque entonces, cuando estamos enfocados en las cosas de arriba, Dios va a seguir trayendo bendición para cada uno de nosotros. Vamos adelante, porque tenemos que ver dos asuntos más. Este es vital, ¿sabe? Ofrendar juntos. Ofrendar es un acto importantísimo cuando todos lo desarrollamos, porque cuando desarrollamos es el mayor privilegio que los creyentes tenemos. Justamente es el mayor privilegio que tenemos es que Dios nos da la oportunidad de ser partícipes en su obra. Y es que cuando nosotros oramos, participamos, pero somos colaboradores de Dios cuando nosotros participamos de ofrendar. ¿Sabe por qué? Porque la ofrenda tiene que ver con algo básico. La ofrenda tiene que ver con dar. Olvídese del dinero. Esa no es la razón de la ofrenda. No es para que tengamos mejores cosas, no. La ofrenda tiene como significado poner mi vida al servicio de Dios. La ofrenda me representa a mí. Ese es el significado de la ofrenda. Cuando David pecó, tenía que presentar un cordero. Cuando los reyes presentaban ofrendas a Dios, sabían el valor de su vida y no llegaban ahí con el animalito más pobrecito de todos. Llegaban con una gran cantidad de ofrenda. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban valorando lo que la vida de Dios significaba para ellos. Ahora, mi vida vale mucho. ¿Sabe? Todos los reyes lo que hacían era simplemente ser abundantes en la ofrenda. Y parte de la dinámica de el ofrendar tiene que ver justamente con ser abundantes en lo que Dios ha querido darnos. Se trata de dar abundantemente. No estoy hablando ni siquiera de dinero. Dar abundantemente de tu tiempo para la obra del Señor. Dar abundantemente de lo que Dios ha provisto. Algunos tenemos más, otros tenemos menos. No importa cuánto es eso. Lo importante es dar y dar en gratitud por lo que Dios hacemos, porque la ofrenda lo que me representa a mí es, ¿sabe? Cuando yo de pronto meto mi mano en mi bolsa y hasta para que no me vean los diáconos, entonces agarro y saco así despacito, veo y estoy buscando justamente las monedas más pequeñas para ofrendar, ¿sabe? Cuando yo agarro y pongo esas monedas que me sobran y las pongo ahí en el lugar de ofrendar, entonces yo estoy haciendo algo. Yo estoy diciéndole a Dios: Dios, yo valgo estos 3 pesos, porque eso es lo que yo valgo para ti. Pero no es cierto que nosotros valemos eso para Dios. No se trata de cuánto dinero tienes, sino de trata de poner nuestra vida. Ofrendar es algo y el servicio tiene que ver justamente con eso. Cuando nosotros nos desprendemos de nosotros mismos, entonces ponemos en práctica nuestra fe. Porque cuando ofrendo, ¿sabe?
La verdad es que la ofrenda no es algo, y el diezmo, déjeme hablar un poquito del diezmo un momento. El diezmo no es algo que tengas que cumplir. El diezmo es algo que necesitas, que habrás de dar de acuerdo a tu fe en Dios. El diezmo es una cuestión de fe. Olvídese de cumplirlo. Olvídese de que es obligado. No es cierto. El diezmo es una cuestión de fe. ¿Cuánto confías en Dios? Si crees que Dios puede bendecirte, da el diezmo. Si tú no crees que Dios puede bendecirte, pues mejor sé honesto y no des nada. Porque ofrendar, diezmar y dar abundantemente es un asunto de fe. Si crees que puede bendecirte, hazlo. Si no crees, mejor sé honesto. Digas, Dios, ¿sabes qué? No te creo. No creo que me puedas bendecir, así es que no te voy a dar un peso más. Probablemente estás cavando un buen agujero para ti mismo, pero ese es problema tuyo. Pero la verdad es que ofrendar y diezmar es un asunto de confiar en el Señor. ¿Cuánto? Yo le diría la mínima. Un pastor hace muchos años me lo explicó. Dice, la mínima expresión de mi amor a Dios es el diezmo. Esa es la mínima expresión de mi amor a Dios, el diezmo. Porque si yo amara más a Dios, seguro daría más que ese diezmo. El 10% de lo que Dios me ha dado realmente es la mínima expresión de lo que yo puedo dar. ¿Sabe? Entonces el diezmo es también superar mi propio egoísmo. Porque a veces que decimos, es que Señor, yo te amo mucho en mi corazón, pero el amor se demuestra. Y vas a demostrar que amas a Dios justamente cuando pones no solamente mi espiritualidad, sino tu vida, tus talentos, tus dones, los pones en las manos del Señor. Y número 4, aprendemos a estar con Dios cuando alabamos juntos. La alabanza a Dios es importantísima. Las alabanzas es un espacio privilegiado donde cada uno de nosotros nos hacemos uno con el Señor y con su iglesia. Ese es un espacio privilegiado. Fuimos llamados para estar así. Entonces nosotros expresamos y confiamos, manifestamos que amamos a Dios cuando oramos juntos, cuando ofrendamos juntos, cuando también juntos participamos de la obra del Señor. Quiero que vean anímense unos a otros con salmos, con himnos, con canciones espirituales. Sabes, la Biblia es muy amplia acerca de esto. Algunos de nosotros nos gustan los himnos. ¿Sabe? Yo nací hace 30 y tantos años en el Evangelio. No creo que tengo 30 años, tengo 50 y tantos. Pero hace 30 años conocí del Evangelio. Y entonces aprendí en una iglesia bastante tradicional y me gustaban los himnos. Y disfruto los himnos tradicionales de la iglesia, me gustan. Pero también disfruto de las alabanzas. Forman parte de mi vida. Cada uno de ellos agrega algo. Pero además no se trata de cuáles son mis gustos, sino de qué formas cada uno de nosotros nos hacemos uno con el Espíritu del Señor. Y las alabanzas, la forma de cómo adoramos, tiene un papel importante en medio de cada una de esas cosas. Entonces, la alabanza tiene que ver con cosas importantes. ¿Sabe? No todos los cantos simplemente son alabanzas, sino que tienen que ver con un propósito específico, tienen que ver con el objeto de darle la gloria a Dios. Entonces, las alabanzas, a través de ellas, declaramos nuestra fe, nuestra confianza en Dios, declaramos lo que estamos creyendo. Entonces, no solamente porque el objetivo es darle la gloria a Dios, ¿sí? Entonces, ¿en qué creo? Y de esa forma yo le doy la gloria a Dios. Pero también las alabanzas son un testimonio público, ¿sabe? De pronto voy caminando por ahí. El otro día, hace unos días, voy subiendo al departamento y tras la puerta de un departamento, no sé, por cierto, todavía quién vive ahí, se cambiaron unos nuevos vecinos, todavía no sé quiénes son, pero de pronto escucho una alabanza ahí. Digo, capaz que aquí hay un cristiano. Capaz que mi edificio se cambió recientemente un cristiano. No los conocemos todavía, pero estuvimos escuchando una alabanza. Entonces, inmediatamente hay algo que ya está testificando de que ahí hay alguien que de una o de otra manera está buscando a Dios. No sé quiénes sean todavía, pero yo puedo identificar incluso ese tipo de cantos. Digo, quizás ahí hay alguien que es cristiano y es una forma de dar testimonio. De pronto vas cruzando una calle, un día voy cruzando por ahí una calle y
una zona con mucha gente en el centro de la ciudad. Voy cruzando y de pronto escucho por allá algo de música y volteo para todos lados, no veo nada. Enfrente está un banco, zapaterías, digo, no, o sea, aquí no hay una iglesia, pero volteo hacia arriba y veo que la música sale de allá. Allá había un grupo que estaba adorando al Señor. Posiblemente era una iglesia muy pequeñita o unos cuantos cristianos que se habían reunido en alguna oficina, no lo sé, pero ahí estaban adorando al Señor, ¿sabe? Y entonces eso a mí me ayuda, me permite, sé que están de alguna manera testificando de lo que Dios ha hecho, ¿sabe? Yo vivo muy cerca de aquí a unas cuantas casas de aquí, y puedo disfrutar incluso desde mi casa, puedo escuchar cuando aquí están ensayando. Entonces yo sé que también nuestros vecinos escuchan las alabanzas que la iglesia entona, porque si yo las puedo escuchar cuando aquí están ensayando, seguramente mis vecinos también pueden escuchar, y esa es una forma de cómo damos testimonio público acerca de lo que hacemos. Entonces por eso queremos hacerlo incluso de la mejor manera posible, aunque sean ensayos, muchachos, hay que hacerlo muy bien, porque también los vecinos nos están escuchando. Entonces una forma también de cómo alabamos juntos es porque de esa forma ensayamos para cuando estemos en el cielo. Vamos a ir todos a la presencia de Dios. Todos los creyentes en Jesucristo un día estaremos en la presencia de Dios, y en la presencia de Dios estaremos alabando a Dios, al Señor. Ahora, recuerde, ¿cómo mostramos el amor a Dios? Hay 4 cosas, ¿usted las recuerda? Uno de ellos, ¿cuál fue la primera? ¿Se acuerda? No tienen su boletín, no se preocupe. ¿Cuál fue? Dímelo fuerte, fuerte, fuerte. Exacto. Preparando nuestro corazón primero para venir y adorar. 2, orando juntos. 3, ofrendando juntos. Y 4, alabando juntos a nuestro Dios. Oremos ahora. Padre, gracias Dios por lo que tú haces en nuestra vida. Gracias por la oportunidad que tenemos para estar en esta mañana contigo, por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder participar juntos de este espacio de adoración. Es un privilegio que recibimos de ti, Señor, y queremos, Señor, usarlo de la mejor manera posible. Queremos, nuestro Dios, que la presencia de tu Espíritu sea la que nos siga conduciendo. Danos de tu bendición para seguir, y que el nombre tuyo, Señor, el nombre de Jesucristo, siga siendo proclamado a través de nuestras alabanzas. Que estas oraciones que hacemos los unos por los otros nos unan más y nos permitan testificar acerca del Dios en el que hemos creído. Señor nuestro, permite, danos ahora de tu gracia para que al ofrendar también lo hagamos con liberalidad, dándote a ti la gloria, Señor, porque buscamos que tú seas reconocido y porque nos reconocemos partícipes de la misión a la que tú mismo nos has llamado a que formemos parte. Gracias, Dios, por ello. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.